El primer recuerdo que Daniel tenía de sentirse demasiado para su casa fue a los 12 años, cuando le dijo a su padre que quería participar en la feria de ciencias. Había construido un molino casero con cartón y un pequeño motor viejo. Su padre, Héctor, ni levantó la mirada de la televisión. ¿Para qué? Esas cosas no dan de comer. Y su madre, Rosa, sirvió los platos con un suspiro, como si Daniel pidiera algo absurdo. Nadie se molestó en preguntarle por qué brillaban sus ojos cuando explicaba cómo funcionaban las aspas. Nadie le dijo, confío en ti. Años después, con 22 y un cuaderno lleno de bocetos para un negocio de muebles funcionales con madera reciclada, la casa seguía igual de silenciosa ante sus ideas. La diferencia es que, esta vez, Daniel ya no estaba solo. Había conocido a Sofía en la universidad, la primera persona que escuchó sus planes con genuino interés y que no se rió cuando dijo que soñaba con abrir un taller. ¿Y si lo pruebas? Podemos empezar con poco, le dijo ella, tocándole el hombro con ese modo gentil que derribaba muros. Sofía no solo creyó en él, lo presentó con sus padres, Teresa y Manuel. En esa primera cena, Daniel miró la mesa larga, las copas pulidas, el olor a pan horneado, y temió no encajar. Llevaba su mejor camisa, pero aún así la sentía demasiado sencilla para ese comedor cálido. Cuando Manuel le preguntó a qué se dedicaba, Daniel respondió con la cautela de quien 1000 veces fue interrumpido: estoy buscando trabajo, y tengo una idea para un pequeño taller de carpintería. Esperó el giro burlón, ajá, claro. Pero Manuel sonrió y dijo: la madera tiene memoria, muchacho. Si le hablas bien, te responde. Teresa trajo una tarta de manzana y, con naturalidad, sumó a la conversación: en el patio tenemos un cuartito que nadie usa. Si quieres, puedes venir a hacer pruebas, a ver qué sale. Daniel no supo qué le sorprendió más, si la oferta o la forma en que a nadie le pareció descabellado que él pudiera construir algo digno. El primer sábado en ese cuartito, Daniel llevó su caja de herramientas, un serrucho gastado, lijas y un taladro viejo que a ratos fallaba. Manuel apareció con una máscara protectora, gafas y un juego de broques casi nuevas. Esto te hará la vida más fácil, y si necesitas otra cosa, me avisas. No había tono de deber, ni deuda implícita, había una alegría discreta por verlo intentar. Por la tarde, Teresa llegó con limonada y un sándwich. Las manos piensan mejor cuando el estómago está tranquilo, dijo, y se fue sin invadir. A Daniel le ardieron los ojos detrás de las gafas, era la primera vez que sentía que a un adulto le importaba que él estuviera bien durante un intento. Aquella semana, Daniel llevó a casa su prototipo, una mesa plegable que se transformaba en estanta. Se lo mostró a Rosa y Héctor en el comedor estrecho del departamento. Mira, ocupa poco espacio y, empezó. Héctor puso cara de cansancio. Otra de tus cosas, ¿cuánto te costó? Porque no estamos para tirar dinero. Rosa, sin mirarlo del todo, añadió, mejor busca un trabajo de verdad, Daniel. Sofía te distrae, hijo, te vas a estrellar. Daniel guardó la mesa en silencio. Esa noche, Sofía lo llamó y él le dijo que prefería no hablar del tema. Ella insistió y él terminó llorando bajito, avergonzado. Estoy cansado de que nada sea suficiente. Sofía fue hasta su casa con una mochila. Mañana es el bazar del barrio. Llevemos la mesa. Si no se vende, la devuelves al cuarto y ya. Pero probemos. Tenía esa forma de convertir la desesperanza en plan que Daniel empezaba a necesitar como a un amuleto. El domingo, la mesa se vendió en 1 hora. Un joven padre de 2 niñas la compró fascinado con el sistema. Mi sala es diminuta, esto es perfecto. Daniel pidió el pago por transferencia y, temblando, guardó en el bolsillo un recibo arrugado. Miró a Sofía como si hubiese visto un milagro, y ella sonrió como si hubiese estado segura desde el principio. Manuel los felicitó cuando volvieron y, sin rodeos, propuso: podemos formalizar esto. Te apoyamos con algo de material, y tú vas reinvirtiendo. Teresa y yo creemos en que la gente, cuando encuentra su madera, solo necesita unas buenas herramientas. Daniel estuvo a punto de decir no, por miedo, por orgullo, por no saber si se merecía tanto. Pero algo en el modo sereno de Manuel le indicó que no era una limosna ni un préstamo envenenado, era un acompañamiento. Asintió. El taller creció en silencio, pieza a pieza. Daniel ya no sentía vergüenza de sus manos ásperas, las miraba con cariño, como se mira a un compañero fiel. Llegaron los primeros pedidos por Instagram. 2 mesas, 4 estantas, un banco ajustable. Sofía diseñó el logo, Teresa probó el empaque con papel craft y cordel. Manuel le enseñó a usar una escuadra de precisión.
A los 3 meses, Daniel ya tenía agenda para el siguiente. Y fue entonces cuando sus padres empezaron a notar que el hijo, ese que jamás aterrizaría, había tocado tierra, y no cualquiera, una fértil. La primera señal fue la caja de herramientas nueva que Daniel compró a plazos. La segunda, que pasó a recoger a Rosa en taxi para su consulta médica. ¿De dónde sacaste dinero?, preguntó Héctor, duro. Del trabajo, contestó Daniel, con el pulso alto pero la voz firme. ¿Y te lo dan así, sin seguro ni nada? Eso no es serio. Rosa miró por la ventana, evitando la discusión. La noche del cumpleaños de Daniel, Teresa y Manuel organizaron una cena pequeña en el patio. Luces cálidas, música baja, una mesa de madera clara, sí, hecha por Daniel, con flores sencillas. Rosa y Héctor llegaron tarde, irritados por el tráfico y, quizás, por la escena que encontraron, su hijo en el centro de una mesa que lo celebraba. Teresa abrazó a Rosa con alegría sincera, Manuel estrechó la mano de Héctor, que devolvió el gesto con rigidez. «Feliz cumpleaños, hijo», dijo Rosa, besando a Daniel en la mejilla. Después, mientras comían, comentó con media sonrisa, «Qué bonita mesa, muy firme». Daniel, que sabía leer sus matices, percibió la puya, firme, como si fuera una sorpresa. Héctor preguntó, teatralmente casual, ¿y cuánto se gastaron en todo esto? Porque lo veo muy producido. Manuel respondió con paciencia, es una cena sencilla. Lo importante es que Daniel sepa que estamos orgullosos. Héctor apretó los labios. Nosotros también estamos orgullosos. Somos sus padres. Teresa, con voz suave, zanjó, y nosotros somos sus suegros. Nadie está compitiendo. Pero la palabra ya había quedado suspendida sobre la mesa como una chispa a punto de incendio, compitiendo. Esa noche, al despedirse, Rosa abrazó a Daniel con más fuerza de la habitual. Hijo, no te olvides de dónde vienes. Daniel pensó en los silencios, en los frenos, en la risa de Sofía empujándolo a intentar. No me olvido, mamá, respondió. Pero esa frase, inocente, se convertiría en el filo con que sus padres medirían cada uno de sus pasos. Pasaron semanas. Cuando Daniel anunció que había alquilado un pequeño local, no un gran taller, pero sí un espacio propio, bien ventilado, Rosa se ofendió. «¿Y no dijiste nada? ¿Tenías que enterar primero a Teresa y a Manuel?» Daniel tragó. No había, primero, simplemente, el contrato se había logrado con el aval de Manuel y la empresa para la renta, porque Daniel no tenía historial crediticio. Sin ellos, no te lo habrían dado, señaló Héctor, como quien dicta una sentencia. Y, en su voz, ellos, sonó a extraños que se habían entrometido en un territorio sagrado. Desde entonces, todo gesto de los suegros se convirtió en un agravio que Rosa y Héctor fingían no nombrar pero no dejaban de sentir. Teresa llevó a Rosa unas galletas un domingo, Rosa las guardó sin abrir. Manuel recordó con humor una anécdota del taller, Héctor lo interrumpió, brusco, sí, ya sabemos que tú sabes de todo. A Sofía le dolía la mandíbula de dormir apretando los dientes, y Daniel empezó a dividirse en dos, el que crecía y el que pedía perdón por crecer. Un viernes, Rosa llamó a Daniel temprano. Tu padre y yo pasaremos por el taller, queremos ver. Daniel, nervioso, aceptó. Organizó todo, limpió, acomodó herramientas, sacó la mejor pieza al centro, una mesa con sistema deslizante de encaje perfecto. Cuando Rosa y Héctor entraron, se quedaron de pie, examinando. Huele a barniz, dijo Rosa, como quien entra a un lugar extraño. Héctor tocó una esquina con el dedo, buscando quizá un defecto que no encontró. ¿Y esto cuánto lo vendes? Daniel dio el precio, justo, acorde al trabajo. ¿Y quién paga eso? La gente no tiene dinero, soltó Héctor, casi riendo. Papá, en ese momento, Manuel llegó con unas piezas de metal que Daniel necesitaba. ¿Interrumpo?, preguntó. No, dijo Daniel, aliviado y avergonzado a la vez. Héctor lo miró de arriba abajo. Ah, El Salvador. Manuel no respondió, se limitó a saludar, cortés. Rosa fingió revisar su bolso. El aire se volvió espeso. Cuando Rosa y Héctor se fueron, Daniel sintió una náusea limpia, la vergüenza no por su trabajo, sino por esa guerra silenciosa que lo ponía en medio. Manuel no comentó nada, solo dejó las piezas en la mesa y, al irse, añadió, la madera no compite con la madera, convive. Daniel supo que estaba a punto de llegar a un límite, lo que no sabía era de qué lado lo iba a cruzar. El local nuevo olía a futuro.
Tenía una ventana grande por donde el sol de las 11 caía oblicuo y calientito. En una esquina, Daniel había colgado un tablero con fotografías de los primeros clientes, gente real, sonrisas reales, salas pequeñas mejor aprovechadas. Sofía, que se encargaba de redes, había impreso reseñas y las pegó con guas y tape. Que se vea que esto toca vidas, no solo madera, dijo. Teresa llevó unas plantas y un termo para café. Manuel consiguió un descuento en listones de pino de una maderería que conocía desde sus días de obrero. Todo crecía con humildad y alegría, pero cada paso era un desencadenante en la casa de Rosa y Héctor. ¿Otra planta en el taller? ¿Eso qué tiene que ver con trabajar?, preguntó Rosa, mirando una foto que subió Sofía. ¿Reseñas? La gente miente en internet, resopló Héctor. Daniel empezó a esconder logros. Cuando lo invitaban a una feria local de emprendedores, decía que iba a ver y no a vender. Si salía una colaboración con un diseñador, lo contaba como si fuese algo pasajero. Se sentía como un ladrón en su propio triunfo. Un día, Teresa llamó a Rosa para invitarla a almorzar. Me gustaría conocerte más, Rosa. Somos familia. Rosa aceptó, quizá por curiosidad, quizá por no parecer descortés. Comieron en una fonda. Teresa habló de cosas sencillas, recetas, los caminos de la ciudad, una película antigua. Al final, sacó una foto de Daniel ajustando una bisagra. Ese chico tiene algo en las manos, dijo con orgullo. Rosa, por primera vez, no solo escuchó, sino que dejó entrar un poco de esa frase. Es mi hijo, respondió, suave. Teresa sonrió, por eso lo quiero. Parecía un pequeño puente, pero esa tarde, Héctor llegó cargado de vigilancia. ¿Qué te dijo? ¿Te presumió que sin ellos Daniel no sería nada? Rosa, que si había disfrutado un momento de calma, se tensó de nuevo. Solo hablamos de cosas. Héctor bufó. Nos están reemplazando. Esa palabra, reemplazar, se le clavó a Rosa como ortiga. No era verdad, pero dolía como si lo fuera. Un sábado hubo reunión en el taller, clientes, amigos del barrio, un músico con guitarra, café y pan. Sofía organizó un pequeño sorteo de un taburete. Daniel, con camisa remangada, presentó sus piezas con modestia. Teresa y Manuel estaban allí, discretos, disfrutando. Rosa y Héctor se acercaron y se quedaron en la puerta, mirándolo todo desde una distancia incómoda. Vieron cómo Manuel conversaba con un cliente, cómo Teresa colocaba servilletas, cómo Sofía hacía fotos y reía. Vieron a su hijo en el centro de un círculo cálido en el que ellos no sabían cómo entrar. Héctor, contra su costumbre, caminó directo hacia Daniel. ¿Puedo hablar contigo? Daniel se excusó con un cliente y lo siguió hacia la calle. Mira, no es que no me alegre, pero me molesta que ellos se cuelguen de tus logros. Daniel frunció los labios. Papá, nadie se cuelga, me ayudaron. Héctor negó, con el rostro endurecido. Nosotros te criamos, te dimos techo, comida, y ahora parece que tú perteneces allá. Daniel sintió una mezcla de pena y enojo. No pertenezco allá. Estoy aquí, y también allá. Soy tu hijo, pero Teresa y Manuel me han apoyado como nadie. La última frase se le escapó, desnuda. Héctor palideció. Como nadie, repitió, lento. Rosa, que había escuchado los últimos segundos, se llevó la mano a la boca. No hubo gritos, solo dos silencios que se fueron cada uno por su lado y, entre medio, Daniel, sintiéndose culpable por haber dicho una verdad. Esa noche, en el departamento de sus padres, el tema se volvió espeso como miel mal pegada. ¿Qué quiso decir con, como nadie?, preguntó Héctor, una y otra vez. Rosa lloró en silencio, cortando verduras que no necesitaban ser cortadas. No quiero perder a mi hijo. Héctor, herido, eligió el orgullo, no lo perderá si entiende quiénes somos. Esa comprensión se tradujo, días después, en una visita unilateral al taller cuando Daniel no estaba. Héctor se plantó frente a Manuel. Quiero hablar con usted. Manuel, que lo había visto llegar por la cámara del timbre, salió al sol. Diga. Héctor clavó los pies. Gracias por su ayuda, pero ya se terminó. Daniel tiene padres. Manuel no se movió, lo sé, y nunca pretendimos otra cosa. Héctor lo miró con sorna. Ah, no, que entonces ¿por qué se comportan como si fueran ustedes los que lo levantaran? Manuel respiró despacio, como quien lija un borde. Porque lo vimos cuando nadie lo miraba, y cuando alguien te mira con fe, uno se endereza. Héctor se ruborizó. No le hable en acertijos. Le ofrezco dinero si hace falta, pero de un paso atrás. Manuel negó, no se trata de dinero, y no tengo intención de reemplazarlo. Puedo acompañarlo, eso es todo. Héctor,
A punto de explotar, dijo lo que no quería decir, acompañarlo, como un padre. La palabra quedó entre ambos, enorme. Manuel no retrocedió, como un adulto que cuida a otro adulto. No compito, pero no me voy a retirar porque a usted le incomode que seamos varios los que lo queremos bien. La conversación terminó sin acuerdos, con Héctor retirándose ofendido y Manuel quedándose en el umbral, con las manos en los bolsillos, mirando el polvo que flotaba en la luz. A partir de ese día, Rosa y Héctor se lanzaron a una misión equivocada, recuperar a su hijo como si fuera una cosa. Le llamaban de madrugada para pedir favores mínimos. Le pedían que les acompañara a trámites que podían hacer solos. Hacían comentarios sutiles para deslegitimar a Sofía, no te mete prisa, no te manda. Daniel se desgastaba. Empezó a faltar al taller, a cancelar entregas. Sofía lo veía cansado y le decía, no tenemos que ganarnos a nadie, Dani, solo hacer lo que amamos. Pero Daniel quería conciliar dos mundos que no se dejaban conciliar. La gota que derramó el vaso fue un domingo en casa de Rosa. Habían preparado su plato favorito, quizá como gesto de paz. Daniel llegó con una caja dentro, un taburete que hizo para la cocina de su madre. Rosa lo recibió con una sonrisa tímida, pero cuando vio el mueble, dijo, qué bonito lo hiciste tú, oh Manuel. Daniel sintió un pinchazo helado. Yo, Héctor, con una media risa, añadió, bueno, con sus herramientas, claro. Daniel dejó la caja con más cuidado del necesario. Papá, mamá, ¿por qué cada cosa buena que me pasa tiene que dolerles? Rosa apartó la mirada. Porque no estás con nosotros. Daniel abrió la boca. Estoy aquí ahora. Ella negó, estás con ellos. Héctor remató, con tus suegros. Por primera vez, Daniel levantó la voz, con personas que me apoyan, ¿eso les molesta? Rosa y Héctor se quedaron en silencio, estremecidos. Daniel respiró, lento. Quiero que estén conmigo, pero no voy a pedir perdón por tener otra familia que me empuja a ser mejor. Rosa bajó la cabeza. Otra familia, repitió. Y eso fue todo por ese día. Al regresar al taller, Daniel no pudo trabajar. Se sentó en el banco, la mirada perdida. Manuel, que había pasado a dejar unas cuentas, lo encontró así. ¿Qué pasó, hijo? Daniel le contó, avergonzado de pronunciar en voz alta la frase, otra familia. Manuel lo escuchó con paciencia. Hiciste lo correcto, dijiste la verdad sin insultar. A veces la verdad muerde, pero sin esa mordida, nadie despierta. Teresa, por su parte, llamó a Rosa días después. ¿Podemos hablar, sola? Se encontraron en un parque. Teresa fue directa, sin adorno. Rosa, yo no quiero quitarte a tu hijo. Ser suegra es un papel raro, una tiene que aprender a querer con delicadeza. Pero no puedo ver a Daniel apagarse. Rosa respiró hondo. No sé cómo aceptar que mi hijo hable de ustedes como si fueran también su casa. Teresa sintió, porque lo somos, como tú también lo eres. Las casas se suman, no se restan. Rosa, con los ojos húmedos, murmuró, a mí no me sumaron. A mí me reemplazaron tantas cosas, el tiempo, la prisa, el orgullo. Teresa la miró con compasión limpia. Entonces démosle a Daniel lo que tú no recibiste, libertad para pertenecer a varios lugares. Rosa no prometió nada, pero ese día no volvió con veneno a casa. Corte breve. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas partes. Tu apoyo hace posible que sigamos creando más relatos como este. Gracias por estar aquí. Fin del corte. Un mes después, Daniel recibió un pedido grande, 10 mesas para un pequeño café que iba a abrir en el centro. Era la oportunidad y el reto. Necesito ayuda, admitió. Manuel sonrió. Yo elijo, tú encajas. Teresa se ofreció a coordinar entregas y Sofía a documentar el proceso. Daniel dudó en llamar a Héctor. No quiere estar. Sofía lo miró con calma. Dale a tu papá la posibilidad de elegir. La llamada fue tensa. Héctor se mostró frío. ¿Ahora sí me necesitas? Daniel tragó. Siempre te he necesitado. Otra cosa es que no sabía cómo decírtelo. Hubo una pausa larga. Héctor respiró, áspero. ¿Qué hay que hacer? Daniel soltó aire, ligero. Cortar tablones. ¿Te acuerdas mejor que yo de medir sin perder madera? Héctor carraspeó. Pásame la dirección. Cuando Héctor llegó al taller y vio a Manuel ya lijando, se tensó. Pero Manuel solo levantó la mano, saludó y siguió en lo suyo. Daniel, con voz práctica, empezó a repartir tareas. Papá, si te encargas de los cortes, yo voy ajustando encajes. Teresa puso café. Sofía preparó una lista de materiales. Trabajaron horas, a veces en silencio, a veces contándose anécdotas.
Una canción vieja sonó en la radio y Héctor, sin darse cuenta, chasqueó los dedos. Manuel lo escuchó y completó la estrofa. Los dos rieron, brevemente, sorprendidos de compartir gusto por esa música. Al final del día, había 6 mesas armadas, 4 por lustrar. Héctor, sudado, miró su mano y dijo, con raro orgullo, se me había olvidado que esto me gustaba. Daniel sonrió, con los ojos brillantes. Te extraño aquí, papá. Héctor escondió la emoción con un gesto brusco. Mañana vengo temprano. Rosa, al enterarse, sintió alivio y miedo. ¿Y Teresa y Manuel? También están, respondió Daniel. Todos. Rosa imaginó un cuadro imposible, su esposo junto al hombre al que había visto como amenaza, trabajando por el bien de su hijo. Le tembló la barbilla. ¿Puedo ir yo también, para llevarles comida? Daniel la miró con ternura. Claro, mamá, siempre. El segundo día del proyecto del café amaneció nublado. Rosa llegó con una olla de frijoles y tortillas envueltas en paños. Teresa la recibió con una sonrisa que no era fingida. «Hueles a cocina de domingo», dijo. Rosa, tímida, dejó las cosas en una mesa y, por primera vez, se permitió quedarse a mirar sin juicio. Vio a Daniel dar instrucciones con una seguridad nueva. Vio a Héctor midiendo tablones con precisión. Vio a Manuel revisar esquinas con una paciencia de relojero. Vio a Sofía llenar un formulario para la entrega y, de tanto en tanto, mirar a Daniel con un orgullo transparente. Al mediodía, comieron todos juntos. Hubo bromas sobre quién lija más rápido, comentarios sobre la dureza del pino, planes para barnizar sin marcas. Rosa aportó una historia de Daniel de niño, como se quedaba fascinado mirando la puerta del baño porque la veta de la madera parecía un mapa. Daniel se rió, avergonzado. «De ahí salieron tus mesas mapa», dijo Sofía. Héctor miró a Manuel y, en un impulso que no se explicó a sí mismo, le preguntó: «¿Usted cómo empezó con esto?». Manuel, con voz sencilla, contó de sus primeros trabajos, de un patrón exigente, de la satisfacción de enderezar una tabla torcida. Rosa lo escuchó sin defensiva. A veces, para destensar un lazo, basta con escuchar una biografía. La semana de trabajo fue una coreografía imperfecta pero honesta. Hubo roces. Héctor gruñó porque Manuel prefería una técnica distinta. Manuel frunció el ceño por un corte apresurado. Teresa y Rosa chocaron sobre dónde colocar las cosas en la mesa. Pero también hubo pequeñas victorias. Héctor y Manuel coincidieron en el grosor ideal de un listón. Teresa y Rosa terminaron riéndose del perfeccionismo de ambas. Daniel, que empezó pidiendo, por favor, a cada gesto, terminó confiando y soltando, sabiendo que lo respaldo era real. La entrega al café fue un éxito. El dueño, un hombre joven con tatuajes y una gorra al revés, los recibió con emoción. Es justo lo que imaginaba. Las mesas se alinearon bajo una luz de lámparas colgantes. La madera brillaba sin ostentación. Daniel acarició una esquina, como quien se despide. Sofía tomó fotos que parecían retratos de familia. Teresa y Rosa se sentaron, orgullosas, y hablaron de lo bien que combinaría un florero con la veta. Manuel y Héctor, de pie, cruzaron miradas que no eran ya de rivalidad, sino de un reconocimiento parecido a la gratitud. Esa noche, Daniel invitó a todos a una cena en el patio del taller. Quiso que fuera un cierre con palabras. Encendió unas luces, puso música suave. Al servir los platos, levantó la voz. «Gracias, por todo, por ayudarme a hacer lo que amo, y por intentar aprender a estar juntos». Miró a Héctor y a Rosa. «Sé que no ha sido fácil para ustedes, tampoco para mí». Luego miró a Teresa y a Manuel. «Ustedes me dieron un empujón cuando mis piernas flaqueaban». Hizo una pausa. «Y hoy quiero decirlo sin miedo, tengo 2 casas. No porque me falte una, sino porque me sobraron corazones». Rosa lloró abiertamente. «Perdóname, hijo. Confundí tu vuelo con abandono». Héctor, con la voz ronca, añadió: «Yo, te he juzgado con mis miedos. Nunca me enseñaron a apoyar algo que no entendía». Teresa, con los ojos humedecidos, dijo: «Aquí nadie reemplaza a nadie. Solo sumamos manos». Manuel levantó su vaso. «A la madera que aprende a convivir». Por un tiempo, las cosas fueron más suaves. No perfectas, nada lo es. Hubo días en que Héctor decía un comentario agrio, y otros en que Manuel se adelantaba de más. Hubo tardes en que Rosa sentía que Teresa sabía consolar mejor a Daniel, y eso le punzaba, y otras en que Teresa se preguntaba si estaba invadiendo. Pero cada quien aprendió a notar su punzada y a soltarla. No siempre lo lograban, pero ahora tenían una mesa para conversar, y eso, en una familia, es casi todo. Una tarde de lluvia,
Daniel recibió una invitación a exponer en una feria de diseño más grande, en otra ciudad. Era un salto importante. Podía significar pedidos mayores, tal vez un distribuidor. Nos iremos 3 días, dijo a Sofía. Yo me ocupo de la logística, respondió ella, eficiente. Daniel llamó a sus padres para contárselos. Rosa se alegró, aún con un temblor, ¿tanta gente te verá? Héctor preguntó que quién cuidará el taller. Daniel iba a decir, Manuel se ofreció, pero dudó, temeroso de tocar ese nervio sensible. Aún así, decidió no esconder. Manuel se encargará de abrir y cerrar. Y papá, si puedes, pasar a revisar los cortes pendientes. Hubo un silencio y luego, para su sorpresa, Héctor respondió sin sarcasmo, lo hago. Y si falta madera, tengo el contacto del proveedor. Daniel sonrió al teléfono. Gracias. La feria fue un torbellino de gente, ideas, elogios y críticas. Daniel expuso una pieza nueva, una mesa que al deslizarse mostraba un mapa grabado sutil en la veta, inspirado en aquel recuerdo de Rosa del viejo baño. La gente se detuvo, tocó, preguntó. Un hombre de acento extranjero le propuso una colaboración. Daniel no prometió nada, pero tomó la tarjeta con el respeto que le había enseñado el camino. La última noche, llamó a casa por videollamada. Teresa y Rosa estaban juntas, organizando la semana. Héctor y Manuel discutían, pero en un tono casi amistoso, sobre la mejor manera de proteger madera en época de humedad. Sofía, a su lado, le apretó la mano. Daniel miró ese mosaico de rostros, todos en el mismo marco digital, y sintió, por primera vez sin culpa, que pertenecía a ese conjunto no porque lo mereciera o hubiera pasado alguna prueba, sino porque la vida, terca, los había acercado alrededor de lo que amaban. Pero no todo conflicto se resuelve de una vez. Días después de volver, una vecina comentó a Rosa, con ligereza venenosa, qué suerte que a tu hijo lo mantengan los suegros. Rosa no dijo nada entonces, pero esa frase caminó por su espalda. Al llegar al taller, Rosa se quedó mirando a Teresa, que estaba acomodando unos empaques. La gente habla, dijo. Teresa alzó la vista. Siempre hablará. Rosa masticó la siguiente frase antes de soltarla, a veces me afecta, a veces siento que hice poco, que ustedes le dieron lo que yo no supe. Teresa dejó el paquete y se acercó. Yo no le di lo que tú no supiste, le di lo que a mí me es fácil. Tú le diste otras cosas, ¿sabes cuántas veces Daniel habla de tus guisos, de cómo cosías sus pantalones, de cómo fuiste a la escuela a defenderlo cuando un maestro se burló? No nos comparemos como si el amor tuviera una sola forma. Rosa respiró con un alivio casi infantil. Gracias. Teresa sonrió. No me agradezcas. Ayúdame a decidir si los cordels van cruzados o rectos. Y se pusieron a elegir cordels con una seriedad risueña que desactivó, por ese día, la malicia de la vecina. Más tarde, Héctor apareció con un sobre arrugado. Esto me lo dieron del trabajo. Un reconocimiento por años de servicio. Daniel lo abrió con cuidado, una carta impresa con su nombre, un agradecimiento por su constancia. Héctor dijo, torpe, nunca me dieron premio por apoyar a alguien. Hoy me gustaría darte este a ti. Daniel negó, con la voz trabada. No, papá, es tuyo. Héctor insistió, lo quiero colgado en tu taller, para recordar que lo que hicimos juntos, cuenta. Manuel, que había escuchado desde la puerta, sintió un nudo en la garganta y se retiró, dejando a padre e hijo en ese momento que ya no necesitaba testigos. Los meses siguieron trayendo trabajo y pequeñas discusiones. Un día, Daniel decidió contratar a un aprendiz. Quiero que alguien más aprenda lo que yo aprendí de ustedes, paciencia, mirada, manos. El chico tenía 18 años, venía con una mochila rota y unos ojos asustados que a Daniel le resultaron conocidos. La primera tarde, al verlo medir con inseguridad, Héctor soltó una frasecita, así no se agarra la cinta. Manuel estuvo a punto de corregir, pero se detuvo, y en su lugar dijo, enséñale. Héctor, sorprendido por la confianza, se puso al lado del chico y, con un gesto que nadie le había visto, habló despacio, sin humillar. Rosa le llevó al muchacho un sándwich envuelto como los que hacía cuando Daniel era pequeño. Teresa le mostró dónde estaba el botiquín por si se cortaba y cómo pedir ayuda sin vergüenza. Sofía le consiguió una playera con el logo del taller. Daniel miró todo y, por primera vez, supo que lo que habían construido ya no dependía únicamente de él. Era una red. Una noche tranquila, cuando cerraban, Daniel se quedó a solas con Manuel. Gracias por no rendirte cuando mi papá fue duro. Manuel sonrió con los ojos. Yo también fui duro a tu edad. Me habría gustado que alguien me acompañara así.
Daniel guardó la llave, y, antes de apagar la luz, dijo, me gusta esta veta. Manuel tocó la madera, tiene historia, como nosotros. En el camino de regreso, Daniel pasó por el departamento de Rosa y Héctor, llevaba pan dulce, cenaron juntos sin tensión. Cuando se iba, Rosa lo detuvo. Hijo, quiero decirte algo, me alegra que tus suegros te quieran. A veces me da celos, todavía, pero ahora sé que esos celos son míos, no tuyos. Y estoy aprendiendo a dejarlos ir. Daniel la abrazó con fuerza, gracias por decirlo. Héctor se acercó y, con un gesto torpe, puso una mano en la espalda de su hijo. Yo también estoy aprendiendo. No sé si seré el mejor padre, pero, Daniel lo interrumpió, con una sonrisa que ya no escondía heridas, eres mi padre, eso basta, y lo demás, lo hacemos entre todos. Al salir, el viento olía a lluvia nueva. Daniel caminó con una sensación extraña y luminosa, la de pertenecer sin pedir permiso. Pensó en la primera mesa, en el molino de cartón, en las veces que su voz se apagó y en quienes la sostuvieron cuando titubeó. Pensó en la frase de Manuel, la madera no compite, convive. Tal vez las familias, como las vetas, no se borran unas a otras, solo aprenden a correr juntas, con nudos y curvas que cuentan, en su propio idioma, cómo se formó la fuerza. En el taller, al día siguiente, colgó el reconocimiento de Héctor junto a las primeras reseñas impresas por Sofía. Debajo, clavó una placa pequeña que mandó hacer con un grabador del barrio. Decía, a todas mis casas. Y cuando el aprendiz le preguntó por qué casas, en plural, Daniel sonrió y respondió, porque cuando la vida te tiende más de un techo, la gratitud es la única forma correcta de habitar. El muchacho no entendió del todo, pero guardó el tono en la memoria, como se guarda el olor de un aserradero, sin saberlo, para siempre. Aquella tarde, llegaron al taller Rosa y Teresa, cada una con una planta nueva. ¿Dónde las ponemos?, preguntaron al mismo tiempo. Daniel rió, donde convivan. Y entre risas y pequeñas discusiones sobre luz y sombra, las acomodaron. Manuel y Héctor, desde la mesa de corte, las miraron con un gesto compartido, a medio camino entre la incredulidad y la paz. Ninguno pronunció la palabra competencia. No hacía falta. En el sonido del serrucho, en el golpe leve del martillo, en la voz de Sofía pidiendo una foto de familia, había algo más grande trabajando. Algo que, sin nombre, los estaba tallando por dentro. Y quizá de eso tratan las historias que merecen contarse, no de familias perfectas que jamás sienten celos, ni de suegros que hacen milagros, ni de padres que nunca fallan, sino de personas que, a su modo torpe y valiente, aprenden a quedarse y apoyar cuando apoyar no es natural. Porque amar, como la carpintería, es repetir, medir, lijar y volver a intentar. Es aceptar que la veta, con todas sus marcas, es justamente lo que vuelve única a la mesa, y que, si se cuida, sirve para reunir alrededor a quienes, de tan distintos, terminan pareciéndose en lo más hondo, el deseo sincero de ver al otro convertirse en lo que es.